Vamos a comentar entonces los rasgos fundamentales desde el punto de vista lingüístico y literario que están presentes en este texto. Cantabria, convocatoria del 2018, y sí que en el plan de trabajo creo que se me pasó indicaros el número de versos. Confirmádmelo si es así, pero creo que fue así. Realmente en el examen práctico sí que aparecía. 830, 840. Bueno, si aparece el número de versos, esto ya nos invita a pensar que realmente este texto pertenece a una obra de teatro. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Completamente. Un número de una tirada de versos tan grande solamente se puede dar en una obra de teatro, ni en un poemario, ni en ningún otro sitio. Es decir, una obra de teatro, una obra dramática. Contribuye también a la defensa de esta idea determinados elementos que vamos a comentar a continuación. Bueno, entonces, partiendo de la identificación del género, sí que ya es fundamental considerar lo siguiente. Y es que si se trata de un texto dramático va a tener una doble naturaleza. Obviamente, el que defendiera la idea de que esto pasa por considerar el género poético dentro del punto de vista, bueno, de la poesía también de carácter metafísico, filosófica, ideológica, y no lo llevara de manera más concreta al género dramático, ahí, claro, perdería parte de la puntuación, obviamente, imagino. Pero claramente, bueno, pues tendremos que tener en cuenta que los diferentes autores teatrales, en este caso Calderón, echaron mano a los procedimientos que ya estaban en el campo de la lírica, que desarrollaron con gran hondura y gran calado, ¿no? Desde el punto de vista de la metafísica, de la filosofía, del pensamiento, etcétera, y lo llevaron a un sentido dramático absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué temas vamos a constatar aquí? Pues el tema del pesimismo, el drama humano, la muerte, la llegada de la muerte, el paso del tiempo, etcétera, dentro de una obra de teatro de carácter, bueno, pues filosófico, metafísico, más profundo, como es la obra calderoniana, como hemos comentado anteriormente. Entonces vamos a identificar aquí algunos elementos. Lo primero, vamos a intentar traducir el texto, porque es complejo, es un texto complejo. Dice, oh tú, antorcha, que en esa breve, en esa tibia llama contienes sombras humas. Aquí se nos plantea el referente de la antorcha, ahora veremos metáfora de la propia existencia humana. No por hermosa de inmortal presumas, no presumas por ser hermosa de inmortal, pues puede ser antes que luz pavesa. ¿La luz qué simboliza? ¿O qué entendemos que simboliza? La vida. La vida. Y la pavesa, lo que queda tras la muerte, ¿no? Las cenizas, por así decirlo. Y esta idea de que antes de vivir realmente ya se cierne sobre la existencia humana la propia presencia de la muerte, es una idea de raigambre claramente barroca, ¿no? Incluso anterior. El desarrollo del tópico del cotide moritur, ¿no? El morir cotidiano, continuamente estar muriendo, incluso cuando nacemos ya empezamos a morir realmente. La instantaneidad de los efectos de la muerte sobre la existencia humana y cómo acecha en todo momento esa muerte a la propia existencia. Dice que antes que luz ya es pavesa. Fijaos hasta dónde llega la exageración, la hipérbole y la extremosidad en el tratamiento de este asunto, de este tópico, del quotidien moritur. Es decir, antes de que vivas, ya puede ser que hayas muerto, ¿no? O que realmente se entienda como que has empezado a morir. ¿Vale? Aquí el silogismo calderoniano. Fijaos aquí la aparente paradoja o contradicción, que luego se va a dar al final.
Dice, si no ardes, mueres, pues tu lumbre cesa. El esquema siempre es el mismo, el esquema silogístico. Si A, entonces B, porque tal. Si ardes, también. Si A, arder, entonces B, idea recogida anteriormente, pues fuerza es que te consuma, pues C. Y la conclusión a la que se llega a partir de este planteamiento silogístico, la tesis, luego ardiendo y no ardiendo siempre aún más. Aquí hay un silogismo clarísimo. Fijaos la formación escolástica y la retórica, también en la tradición de la escolástica calderonianas, como está aquí presente. Es decir, si no ardes, mueres, porque he dicho antes que la luz es vida. Es decir, si no ardes, mueres, no tienes vida. Dice, pues tu lumbre cesa. Pero si ardes, también. Pues fuerza es que te consumas. Es decir, si estás ardiendo, la propia lumbre lo que está haciendo es matándote, consumiéndote. Y luego dice, luego ardiendo y no ardiendo, siempre ahumas las lóbregas paredes de la huesa. Es decir, te eches por donde te eches, estás condenada a la muerte. Este es el drama de la existencia humana. Vemos claramente cómo la lumbre se asocia con la vida, pero también con la muerte. La lumbre es vida, pero también muerte. ¿Por qué? Porque cuando la antorcha arde, se supone que tiene vida, pero en el mismo grado en el que está ardiendo, está muriendo. Por lo tanto, vida y muerte se identifican aquí de manera clara como mediante procedimientos de implicación lógica, clarísimos. La vida, lumbre y lumbre, muerte. Y lo vemos claramente aquí en el silogismo. Más o menos hasta aquí, ¿qué tal? ¿Lo tenéis esto claro? Hasta aquí más o menos bien. Vivimos y morimos. Sí, efectivamente. Lo que es importante aquí es extraer la construcción de carácter lógico, clarísima, silogístico. Ardes, mueres, es decir, dice, si no ardes, mueres. ¿Realmente por qué? Porque te falta la luz, y la luz te da vida. La luz se ha asociado con la vida. Pero también, al mismo tiempo, esta misma luz que te da vida, te está matando porque te consume. Por lo tanto, si luz igual a vida, también luz igual a muerte. Ambos conceptos se dan la mano en esta interpretación de la metáfora de la luz. Esto Quevedo lo enunció en otros términos. Vivir es, o sea, vivir igual ir muriendo. Vida, muerte. Esa es la conclusión a la que se llega. Vida, muerte. Y en ese interludio, en ese intervalo, se encontrará el drama de la existencia humana, la rueda, que apunta a qué obra conocidísima, la rueda, que se está moviendo. 3 ruedas se dan cita, la del pasado, la del presente y la del futuro. En el laberinto de fortuna. En el laberinto de fortuna. Deshaz la rueda. Y luego aquí vemos el drama final, cómo se cierra el telón de esta manera tan dramática. Oh mortal, el énfasis y el sentido de la afectación que encontramos en estas admiraciones que ofrecen ese tonema repentino de ascenso brusco y de caída también brusca. Oh mortal, así aparece. Con la contradicción y el nihilismo más absolutos. Dice, lo que te queda es lo que aún no te queda. ¿Qué diríais? ¿Que esto es una contradicción o una paradoja o tiene toda su lógica? Ya ha llegado precisamente a ese grado lógico de síntesis y de silogístico a plantear un axioma, una ley. ¿Qué me decís? ¿Cómo entendéis este último? Como una condición del mismo, o sea, no axioma diferente, sino como una ilustración diferente de lo que ya he dicho antes. De lo que ya he dicho antes. Los dos llegan al mismo sitio, las dos premisas conducen al mismo sitio.
que es que vivir es consumirte, implica que te mueras. Y mueres en la medida que vives. Aquí, fijaos, hay una aparente contradicción lingüística, eso está claro, porque vemos este juego de palabras que nos llevan a una cierta paradoja, pero en el sentido latente, en el sentido lógico, adquiere total firmeza y pues, total sentido, porque fijaos, aquí dice lo que te queda. ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te La queda? vida, ¿no? Lo que te queda en la vida. Bueno, pero concretamente, por vida aquí, no, en la alegoría metafórica, lo que te queda, ¿qué sería? La vida, pero y Lo que te da por arder. La lumbre, ¿no? la lumbre, la llama, lo que te queda, la llama, es lo que aún no te queda. ¿Y qué es lo que aún no te queda? Lo que se va consumiendo, la llama también, ¿no? La lumbre. Lo que ya no queda, o sea, es que sí, es un poco... Pero es que la lumbre, la antorcha por sí misma se va consumiendo. Ese es su sentido, ese es precisamente su sentido. Claro, y ese... Alumbra porque se consume, si no, no alumbra. podemos entender que lo que te queda, que es lo que te queda de lumbre, de llama, ¿no? Es idéntico a lo que aún no te queda, es decir, a lo que todavía no se ha consumido, por así decirlo, ¿no? Y a lo que resta por consumirse, ¿o no? ¿Qué pensáis? Porque este verso se las trae. Fijaos cómo nos pueden hacer aquí perder perfectamente, ¿no? 10 minutos y nos detenemos en desentrañar el sentido de un solo verso. Porque este es el resultado del silogismo, lo que he dicho antes, la síntesis. ¿Qué me decís vosotros? Venga, más aportaciones. A ver, yo creo que sobre todo la intención que tiene es precisamente sonar paradójico antes que asertivo, aunque realmente él está tratando de enunciar una idea de forma paradójica, pero en realidad con toda la asertividad del mundo, porque ya nos ha dicho antes cuál es su posición o de qué manera concibe lo que es la vida. Entonces, ahí lo que trata de ser lo que trata de elaborar es un recurso que de forma paradójica o tan paradójica como que vivir es morir, pues nos lleva a pensar o a darle una vuelta o a detenerte en qué sentido quiere tener eso. O sea, creo que no añade ninguna idea diferente a lo que ha dicho antes, pero que emplea la forma de la paradoja precisamente porque el hecho de que vivir signifique morir ya es una paradoja en sí mismo. O sea, es adecuar el cómo al qué. Podría ser también, bueno, estoy de acuerdo con Javier, evidentemente, pero yo por darle vuelta, ese aún, en lugar del sentido de todavía no te queda, podría ser que ya no te queda, con sentido de ya. Un temporal. Tendríamos que irnos al sentido literal del silogismo, porque realmente interpretamos lo que te queda de vida, que es la llama que te queda, se iguala a lo que no te queda de vida, que es precisamente la muerte, es decir, como la llama por partes iguales mata y muere, o sea, te la está matando y le está dando la vida y le está haciendo morir, por lo tanto, eso se iguala. La condición entre la vida y la muerte, es decir, lo que te queda de vida es idéntico a lo que no te queda de vida o, en definitiva, a lo que resta hasta que te mueras. No sé si esto se entiende. Es complejo, pero tras muchas lecturas sí llega a entenderse silogismo. ¿Se entiende o no? ¿Qué me Sí, decís? sí. Sí. Al igualar en el mismo concepto, es decir, en la lumbre, igualar vida y muerte, al final llega a la misma conclusión. Lo que te queda es lo que aún no te queda. ¿Vale? Hay un carácter lógico tremendo en esta composición. La estructura realmente es silogística pura. Finalmente, en esta aparente contradicción que desconcierta totalmente, claro, pues se va a dar ese sinsentido de la existencia, ese nihilismo, esa perdición, ¿no? Esa desorientación de la propia vida humana.
La agonía. Dice la vida merced a la agonía, a la tradición precisamente de la Edad Media en la que la vida era un valle de lágrimas, de contentum mundi, la desgracia del ser humano, pues todas esas obras que precisamente defendían el sentido trágico de la existencia humana y que se van a dar también en el humanismo renacentista en obras como el diálogo sobre la dignidad del hombre en la postura de Aurelio, ¿no? Como ese destino trágico, esas sombras que habitan la existencia humana, ¿no? Tendríamos que relacionarlo dentro de la tradición temática del pesimismo existencial. Está aquí presente. La verdad es que hay muchísimos temas aquí presentes. Ahora los desgranaremos, pero vamos al tema fundamental. ¿Cuál sería el tema de la composición? Y aquí está la clave de bóveda, ¿eh? ¿Qué me decís? Porque aquí puede ser que este que yo he puesto haya sido un poco para despistar, ¿eh? Podría ser un carpe diem, pero muy retorcido. Es decir, muy... Es que hay otros Porque te elementos de queda de sentido vista. más poderosos, yo creo, que el carpe diem. El carpe diem es uno, la edad, el paso del tiempo. Pero aquí el verdadero drama es el de la existencia humana. Y podríamos decir que la vida, y todo el silogismo apunta en ese sentido, la vida, yo he enunciado aquí, constante contradicción de la existencia y el destino sombrío del ser humano. Pero también podríamos enunciar el tema de la siguiente manera. Vida igual a muerte. ¿Sí o no? ¿Sobre qué elementos gravita el sentido aquí de la composición? Sobre elementos centrales y logísticos. Fijaos cómo en la dispositio aparece esta estructura silogística. Y al final de la composición se llega a la conclusión. Esto igual a lo otro. Vida, muerte. Llama, luz, vida y muerte al mismo tiempo. La antorcha, a medida que vive, muere. ¿Por qué? Porque la luz simboliza la vida, de que está viva, pero esa misma luz la consume y la lleva a la muerte. Podría enunciarse así perfectamente. Claro, llegar a enunciar el tema y que te den ahí la nota, un punto, no sé si sería, claro, pues fijaos en esta composición lo complejo que puede resultar. Vida igual a muerte. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo veis claro? Sí. Habría que darle muchas lecturas y saber un poco también de lógica. Bueno, vosotros habéis estudiado también seguramente el modus ponens, el modus tollens, etcétera, ¿no? Un poco de lógica para aplicar ahí. Y luego elementos que aquí aparecen, temáticos secundarios, fijaos. Las sombras sumas apuntan a dos elementos fundamentales que a mí se me ocurren, ¿eh? El primero es el tópico de la caverna. O sea, la caverna, el mito de la caverna de Platón. Cómo el ser humano se encuentra en una situación de, bueno, pues de ignorancia, de desconocimiento de su propia realidad, del desconocimiento absoluto. Y luego otro también bastante evidente, que es la sombra que preside la existencia y el drama humanos. El dolor humano está plagado de sombras, de continuas amenazas, pues se simbolizan aquí en estas sombras sumas. Y fijaos en la riqueza también semántica, gradativa. La llama es tibia, con el adjetivo antepuesto, un adjetivo que podría ser perfectamente especificativo, llama tibia. Especifica la llama intensa de la llama tibia, pero aparece en posición antepuesta. Esto obviamente enfatiza el carácter débil de la llama. ¿Y qué hemos dicho que se asocia con la llama? Con el fuego y la luz en un primer momento. La vida, ¿no? La vida, por lo tanto la vida es débil, tibia, una llama sin fuerza,
Sin embargo, se lleva al grado superlativo en la propia semántica del adjetivo a las sombras. Sombras sumas. O sea, vemos continuamente la técnica del claroscuro, la técnica del contraste más absoluto barroco. Aquí se lleva a su máxima intensidad. Dentro del Yo drama. ahí, José, tengo también otra lectura, Sí, pues. sin que me parezca mal la tuya, ni No. incluso me parecen compatibles. Pues que la llama es tibia, o sea, la vida es algo frágil y sencillo, sin embargo, arroja muchas sombras. Si entendemos que la sombra es la muerte, aunque la llama sea tibia, sobre todas las cosas se arroja recuerdo de la muerte. Entonces, es como si la llama, que es lo que emite o lo que irradia la vida o lo que representa la irradiación de la vida, es, aunque seas pequeño y muy débil, en todos los sitios, como decía Quevedo, veo recuerdos de la muerte. Sí, la sombra. Todo lo que, en todos los lugares sobre los que la llama se proyecta, me provoca un recuerdo de la muerte. Sí. Bueno, viene a ser eso, sí. La sombra se puede asociar, obviamente, con la muerte. Y fíjate luego que viene a decir aquí Huesa, la Huesa, un lugar plagado de sombras, fúnebre, funéreo, todas estas isotopías y asociaciones con la propia muerte, efectivamente. Yo lo que intentaba un poco resaltar aquí desde el punto de vista estilístico es como un adjetivo claramente en la mayor parte de los contextos lingüísticos especificativo que aparece pospuesto, aquí se antepone precisamente para enfatizar la debilidad de la propia vida humana simbolizada o metaforizada en la llama. Y cómo aquí se utiliza el superlativo, la superlación, cómo se plantean dos polos opuestos. El de la vida débil y tibia, indeleble, en definitiva, y la magnitud de las sombras que acechan al ser humano y a la existencia. Vemos aquí en este comportamiento simétrico dentro del verso. Efectivamente. Luego, el paso del tiempo, como la antorcha, en otros momentos encontraremos la flor, pues en este caso es la antorcha la que simboliza esa hermosura, por su similitud también icónica con la propia, como una flor, podríamos pensar. Pero en principio es la llama, la luz, la que es bella, en esa tibia llama contiene sombras sumas, no por hermosa de inmortal pesumas, es decir, a pesar de ser hermosa, vas a morir, el paso del tiempo va a actuar en ti, el motivo de las flores, de la caducidad del tiempo, de la vanidad, etcétera, aquí se ve clarísimamente, ¿no? También otro de los motivos fundamentales del barroco. Y aquí lo explica, dice, pues puede ser, nueva implicación lógica, es decir, todo lo que he dicho, ¿por qué? Por esto. Pues puede ser antes que luz pavesa, con indudables fuentes bíblicas y religiosas en cuanto a polvo eres y en polvo te convertirás, obviamente, no olvidemos el carácter religioso también de Calderón, como aparecen determinadas alusiones a la religión católica, ¿no? Bueno, pues en este caso podemos interpretar eso y sencillamente como un reducto de lo que va a ser esa hermosura, pavesa, polvo, nada. En sombra, en polvo, en nada, ¿no? Nos encontraremos en otras composiciones del barroco. Pues aquí encontramos un desarrollo similar. Antes que luz, ya te has muerto, o sea, se lleva al extremo máximo este dramatismo. Es decir, incluso antes de morir ya eres polvo. O sea, antes de vivir, antes de ser luz, antes de empezar a vivir, ya has muerto. O sea, se lleva a la hipérbole absoluta, ¿no? El drama de la existencia humana. Aquí se encuentra el silogismo que hemos comentado. Dice, si no ardes, mueres, que tu lumbre cesa, pues tu lumbre cesa. Si no estás ardiendo, realmente mueres porque no tienes vida representada en la lumbre, en la luz. Y si ardes, también es malo, es decir, también mueres. ¿Por qué? Porque esa propia luz te está consumiendo. Por lo tanto, conclusión, uno de los temas fundamentales y tópicos fundamentales
la vida y la muerte al mismo tiempo. El quotide moritur. Vida y muerte se están sucediendo continuamente. Es decir, la vida es muerte, vivir es morir, nos dirá Quevedo. Aquí hay una influencia clarísima de la metafísica, del conceptismo y del tratamiento que recibe, bueno, pues esta consideración filosófica, metafísica, del morir igual a vivir, o sea, del vivir igual a morir. Fijaos en los gerundios y en la importancia. Ardiendo, se está dando esa llama, parece que está desarrollándose ante nuestros ojos y se está realmente desplegando esa llama, ardiendo, en el sentido durativo. Ardiendo, ya hemos identificado que el hecho de arder es vida, pero también es muerte. Arder representa la vida, vivir en la antorcha, pero también morir. Dice ardiendo y no ardiendo, siempre ahumas las lóbregas paredes de la huesa. Es decir, ¿qué está diciendo? Que de una forma u otra te encuentras donde te encuentras, en un enterramiento, con estos elementos sepulcrales y funéreos que intensifican la idea de muerte que hemos comentado. Y fijaos a partir de aquí, ya hay un nuevo planteamiento, porque dice, qué luciente con estos intensificadores de la cualidad de belleza, estos exclamativos, que son cuantificadores al mismo tiempo. Qué luciente, qué bella, te creía, ojo, te creía. ¿Qué tema hay ahí? Porque este sí que es importante dentro de Calderón y dentro de todo el barroco. Venga, esto me lo tenéis que decir. Qué luciente y qué bella te creía. ¿Qué tema hay ahí presente? ¿La apariencia? Efectivamente, el juego de las apariencias. No dice que era luciente y bella y que constataba certeramente y realmente que era luciente y bella. Creía que era luciente y bella. Es muy distinto. Porque esto pues da pie al juego de las apariencias, del engaño, de que todo cuanto vemos es mera falsedad, mera apariencia. Y esto se relaciona también con el drama barroco, como ya hemos comentado también anteriormente, en el sentido de las apariencias, ¿no? Elementos espectaculares, pero también elementos engañosos, meras representaciones de algo que no tienen entidad real, entidad verdadera, por así decirlo, esencial, mero sueño, mera apariencia. Esto es fundamental. Dice que creía que era luciente y bella. Cuando cabal no imaginé, y luego dice cabal, o sea, es como si hubiera vuelto de ese sueño de la creencia, ¿no? Y ahora está cabal, ahora es cabal. Ahora realmente sabe a ciencia cierta, de manera real, y dice, no imaginé que pueda deslucirte la edad del primer día, el paso del tiempo, el carpe diem, los efectos del tiempo sobre la belleza, sobre, en este caso, la antorcha, en otras composiciones encontraremos las flores, la burbuja, como símbolo de la fragilidad, etc. Pues aquí, ya cabal, es decir, ya con los ojos abiertos, dándose cuenta de las cosas, piensa en eso, en que desluce la edad del primer día. Vale. Y luego ya el momento final, dramático, absoluto. Aparecen mentadas realidades que antes no lo han hecho, en un sentido más tibio anteriormente, pero aquí ya se intensifica. Hay una gradación clarísima desde el punto de vista del dramatismo semántico que adquiere la composición. Dice, oh mortal, oh mortal. Aquí ya resalta en gritos de dolor, de desesperación absolutos, el carácter mortal del ser humano. Oh mortal, deshaz, deslucirte. Ya comentaremos aquí los procedimientos de antonimia, antonimia gramatical que hay, des, y luego en la negación
mortal, inmortal, de negación absoluta. También se insertan dentro de la isotopía semántica de la negación, con el no, 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 no. La negación, por lo tanto, nos lleva al campo de lo negativo de la existencia. También hay una isotopía clarísima aquí. Deshaz la rueda. Dice, oh mortal, con esos gritos de dolor, deshaz la rueda, pues tu vida, a merced de la agonía, otro de los tópicos que ya hemos comentado, en la tradición del contentum mundi, el carácter desgraciado del hombre, la patrística, bueno, pues tratará un poco también este asunto, San Bernardo de Claraval, Hugo de San Víctor, y en el diálogo de Petrarca de Tristea e Miseria encontraremos una alusión directa al destino sombrío del hombre, que se trata de consolar con una visión más optimista del ser humano sobre la tierra, ya en el Renacimiento, en los inicios del humanismo renacentista, esa agonía. Y por supuesto en la Edad Media, ni que decir tiene que este tema va a estar continuamente campando en todas las composiciones de carácter, claro, ideológico y carácter metafísico dentro de la Edad Media. Y al final dice, merced de la agonía, la vida del hombre, la desgraciada vida del ser humano, el existencialismo está aquí presente. Y con este verso que ya hemos explicado. Es una estructura ecuativa que nos lleva, que recoge el planteamiento silogístico anterior y lo reitera en una aparente paradoja que nos desconcierta, nos lleva a ese escenario de perdición, de desorientación espiritual, se cierra el telón, viene la muerte, el desconcierto y el nihilismo más absolutos. Bueno, este texto es tremendo. Es tremendo, porque podríamos escribir una tesis de él. Aquí os he dejado ese desarrollo. Y bueno, comentáis un poco todos estos elementos. No sé si queréis comentar algo más a propósito de esta composición. Sistema metafórico, la alegoría, la plasmación de conceptos, la superposición del pensamiento a la acción. ¿Cómo se desarrolla el sentido dramático? Con estos procedimientos que os acabo de indicar. La contraposición continua, el claroscuro, la antorcha, la oposición luz, sombra, oscuridad, vida, muerte. Confieren sentido dramático también. El énfasis, las aliteraciones o en estos gritos de admiración o de dolor. El sentido también de las reiteraciones anafóricas. Qué luciente, y paralelismo, qué luciente con el acento que da precisamente una idea de énfasis. Aquí se da 2 golpes de pecho, o mortal, y enfatiza claramente ese sentido dramático de la existencia humana, la desgracia del destino humano, con estas alusiones concretas a las fuentes y a las influencias de la rueda, esa rueda del presente que no para de girar. El sentido alegórico, metafórico, simbólico, el sentido del silogismo, las reiteraciones, el sentido enfático, el papel de los acentos, el retorcimiento sintáctico como procedimiento que se inscribe dentro de la órbita gongorina, el conceptismo puro que hay ahí en este texto. Ya habéis visto cómo nos obliga a un montón de lecturas hasta desentrañar el sentido y la asociación de carácter metafórico o simbólico, si queremos decir, ¿no? Como dentro de estos conceptos de la antorcha hay una continua interrelación de sentidos que se ponen al servicio precisamente de esta significación. La total presencia de todos los temas barrocos está aquí, la práctica totalidad de los temas del barroco, el paso del tiempo, la vida igual a muerte, la apariencia, lo engañoso de la realidad, la contradicción barroca, la inestabilidad, el dramatismo de la existencia, todos estos motivos se dan aquí cita. El sentido filosófico, retórico en la estructura silogística. Vamos, es tremendo, este texto es tremendo.
Esto, si cayera en la parte práctica, sería una faena bastante... Bueno, efectivamente cayó en el 2018 en Cantabria, o sea que... No sé si habéis visto un poquito más algún elemento que queréis comentar. Yo pensé una cosa, pero no sé si estaré en lo cierto o no, porque no sé de qué obra concreta es, pero el hecho de que se esté dirigiendo la antorcha a mí me lleva a pensar que en algún momento de la obra en concreto coge la antorcha de la misma manera que Hamlet coge la calavera y que se dirige a una antorcha que hay en escena, como una especie de acotación escénica, que está hablándole a una antorcha que hay en escena. No sé si me explico. Pero claro, al no conocer la obra concreta, pues no sé de qué manera se puede comentar eso, sino más allá de decir que es eso, que es una acotación interna del texto o que se está dirigiendo a un elemento que hay en la escenografía y le sirve para hacer la reflexión. Yo, si quieres, la verdad es que ni he buscado la obra. Cogí el texto de la convocatoria de Cantabria y directamente me puse a comentarlo sin ningún encuadre, no teniendo en cuenta la obra. Realmente, la otra cuestión que se planteaba, sitúe el texto dentro de la obra de su autor, yo no sé esa cuestión ni para qué la ponen, porque realmente es que yo llego a considerarla casi absurda. Una cuestión, ¿cómo vas a saber tú si este texto pertenece a una obra de Calderón o a otra obra distinta, o a un auto sacramental, o a una comedia sacra? ¿Cómo vas a llegar a ese grado de Hombre, concreción? yo creo que ahí solo puedes decir que es un auto sacramental por el uso de de la simbología, ¿no? Pero ya Y a lo está, mejor te equivocas porque podría ser una claro. obra de carácter religioso o un drama religioso. Entonces, Yo claro, lo busqué y creo, no sé si lo encontré bien, que se titula La segunda esposa y triunfar muriendo ahora. ¿Puede ser? sí, sí, sí puede ser. Yo no lo he buscado realmente porque es que considero que esa cuestión es inabarcable. Quiero decir, esto a alguien que estaba leyendo en ese momento esa obra dijo, qué texto más rico, voy a ponerlo en la oposición. Y luego pretende que un opositor llegue a identificar un fragmento textual dentro de la obra. Eso, vamos, me parece a mí que te puedes haber leído la literatura castellana de todos los tiempos y no llegas tampoco a contextualizarlo. O sea que, bueno, hay cuestiones que no acaban de entenderse. En la biblioteca virtual de Cervantes aparece como auto sacramental alegórico. Alegórico. Sí, podríamos fundamentar el análisis en términos de la alegoría, puesto que contiene o representa un campo simbólico considerable, alegórico, y esto es propio de los autos sacramentales de calderonianos, podríamos llevarlo, una posible hipótesis, a ese campo. Sí, desde ese Además, punto de vista sí. son música, placer, son los personajes. Rey, confirmación, penitencia, eso es comunión es otro personaje, matrimonio es otro personaje. Según estoy leyendo ya. Sí, abstracciones de conceptos, efectivamente, como gustaba a Calderón de llevar a cabo ese desarrollo totalmente alejado, ¿no?, de la propia realidad y con el predominio absoluto de lo metafísico, de lo filosófico y del pensamiento. Vale, pues este es el análisis y nada, detenemos por lo tanto la grabación.